A las arcas públicas, pues a la Secretaría de Hacienda, como todo ingreso público, como los ingresos públicos que nos llegan de Pemex, que nos llegan de CFE, de todos los ingresos públicos llegan a la Secretaría de Hacienda y se reparte en el presupuesto federal, que a los estados, a los municipios y a todas las entidades públicas, obras públicas, programas sociales, etcétera. Entonces, la izquierda dice, está bien la participación del ejército en este y otros rubros en este momento. La participación pública, o sea, no necesariamente también todo lo tiene que controlar el ejército. Yo tampoco diría ese es el esquema que forzosamente se tiene que llevar a cabo. Ahora, lo importante también es entender a los niveles de corrupción que llegamos, y cuando se llegan a esos niveles de corrupción en el Estado mexicano, pues se tienen que modificar cosas. El presidente dijo, lo quiero modificar así. Bueno, se tiene que evaluar qué funcionó, qué no funcionó de eso, qué tenemos que seguir en ese camino y qué tendríamos que cambiar en la próxima etapa, en la segunda etapa de la cuarta transformación y en la tercera y en la cuarta. Va a haber tercera y cuarta etapa de la cuarta transformación, y quinta probablemente, y sexta y séptima, y entre peor siga la oposición, pues habrá más etapas de la transformación. Oye, desaparecida la oposición, eso es cierto, perdón. Entre más Vamos a ir a este debate que se dio en el programa de Azucena Uresti entre Emilio Álvarez y Casa y César Cravioto, donde discutieron los pendientes de la violencia y seguridad en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Álvarez y Casa anotó que el crimen organizado sigue avanzando, por lo que le gustaría ver la unidad de inteligencia financiera persiguiendo a narcotraficantes y no a los críticos de este gobierno. Esto es lo que dijo el señor farsante de derechos humanos. Una de las partes más importantes de la extorsión se mueve en los mercados de Internet, destacó Álvarez y Casa. César Cravioto añadió que se avanzó de manera importante el tema de la seguridad. Se bajaron prácticamente todos los delitos, pero el tema de la seguridad no solo son números, sino percepción. Desglosó, por lo tanto, considera que se tiene que acelerar el tema de los resultados de seguridad. Amigos y amigas, vamos a ir a este debate. ¿Cuál es el pendiente? Porque estamos ya cerrando el sexenio. Mira, creo que este es uno de los temas más significativos de los pendientes. Yo creo que hay dos grandes herencias muy peligrosas. Una es la militarización del país, no solo en los espacios de seguridad, sino en la vida pública, y veo que la reforma militar que se quiere proponer, no solo el paso de la Guardia Nacional al ejército, sino el retroceso en el fuero militar y la apertura a las funciones de las Fuerzas Armadas modificando el 129. El 129 constitucional es el que establece que en tiempos de paz las Fuerzas Armadas pueden hacer solo lo contenido en disciplina militar. Ahora se quiere modificar para que las Fuerzas Armadas puedan hacer todo lo contenido en la Constitución y el orden público mexicano. Eso me parece muy peligroso. ¿Eso viene en qué iniciativa? Es una de las del paquete del presidente del 5 de febrero. Y la otra es efectivamente el avance del crimen organizado, una de sus peores formas de la extorsión. Yo quisiera una actuación de la inteligencia policíaca y financiera mucho más decidida. A mí me gustaría ver una unidad de inteligencia financiera persiguiendo más a delincuentes que a periodistas, opositores o actores de sociedad civil. Lo que hemos conocido de la unidad de inteligencia financiera es esencialmente un instrumento de persecución a la oposición, a los críticos o a quien no comparte con este gobierno. Ahí es donde tendría que estar la columna vertebral, porque una parte muy importante de la extorsión se mueve por medios digitales, se mueve por pagos, se mueve a los migrantes, a los comerciantes, a gente de distinta condición que está sufriendo este delito. Pero también hay que subrayar que esto requiere la debida complementación entre lo federal y lo local. Yo no creo que sea solo responsabilidad federal, ni mucho menos, y esto sí tiene que tener una actuación de suma, y no veo, honestamente, que los gobiernos locales también estén haciendo su responsabilidad. Por eso creo que la complementariedad del modelo de seguridad es tan importante, y eso, honestamente, creo que se ha debilitado. ¿Será Harfuch el que cambie esta situación que se viene arrastrando desde hace tanto tiempo, César? Sí, bueno, Omar García Harfuch. Por supuesto que
es una tarea del próximo gobierno, el gobierno entrante. Es una tarea que tiene que encabezar la presidenta Claudia Sheinbaum, por supuesto su secretario de seguridad, pero sí tienen que ser todos los órdenes de gobierno, porque bueno, pues cuidar la tiendita de la esquina, pues tampoco no es federal. Tampoco es federal. Se tiene que hacer a nivel municipal y a nivel estatal. Y tiene que haber suficiente confianza para las denuncias. No, bueno, eso es muy importante. Nada. Por eso, pero se tiene que avanzar en eso. Porque alguien que está siendo extorsionado, pues si nadie se entera, pues cómo se puede atender. Tiene que haber la confianza suficiente y los mecanismos hasta de denuncias sin que anónimas y cuidar a la persona que está denunciando, pues para que se vayan atrapando a esas Pero es la inseguridad del personas, pendiente más grande del presidente López Obrador. ¿Cuál considerarías tú que es el mayor pendiente que deja este sexenio? Yo creo que se avanzó de manera importante, sobre todo si tomamos cómo llegó el país o cómo estaba el país cuando nosotros llegamos a gobernar. ¿En qué sentido? Pues en los números se avanzó en bajar prácticamente todos los delitos, pero el tema de la seguridad no solo son números, también es percepción y también es atender cuando hay situaciones pues que generan un gran impacto social. Creo que ya casi nada genera impacto social, ¿no? No, sí, todavía hay datos. O sea, sí, cuando hay una balacera, cuando hay desaparecidos, etcétera, o este tipo de casos, claro que generan impacto social. Entonces, se tiene yo diría que acelerar el tema de los resultados en seguridad, sin lugar a dudas, y eso lo sabemos nosotros, eso lo sabe la sociedad, eso lo sabe la oposición, eso lo saben los medios de comunicación. Todos sabemos que tenemos que seguir avanzando. Fíjate, en la encuesta del Financiero de la semana pasada calificaban muy bien al presidente, pero no así los temas de corrupción y de seguridad. Exacto. Yo creo que no mal recuerdo esos temas son en realidad muy críticos. Sí pienso que los números lo que reportan es que el fracaso de la política de seguridad en este gobierno. O sea, tenemos el número de homicidios violentos más altos de la historia, más de 190,000. Peña lo dejó en 150,000 y Calderón 120,000. El número más alto de personas desaparecidas o de feminicidios o de periodistas y defensores de derechos humanos asesinados. Esos son los números. La tendencia ha tendido una ligera tendencia a la baja, pero desde el tope, desde lo más alto. O sea, ni siquiera se han recuperado los números que tenía Peña. Y creo que el modelo de militarización ha sido un fracaso. La Guardia Nacional ha sido el esfuerzo más importante que ha hecho el Estado mexicano en décadas en términos de recursos, de hombres, de capacidad, de gasto. Y los resultados son pobrérrimos. La policía de Celaya detiene más personas que la Guardia Nacional. Nada más para dar los números. Es una corporación de 130,000 efectivos. Además, ahora es muy difícil hasta saber porque hay una cosa de opacidad estructural. Es un mal ejemplo, Celaya. Pues sí, por eso lo pongo, porque Celaya es un caso de crisis y violencia. Por eso en homicidios, lo hice a propósito. Municipales. Déjame regresar con el tema. Volvemos. 8:46. Seguimos aquí con Emilio Álvarez y Casa, César Cravioto. Nos quedamos en el tema de los pendientes de este gobierno. La inseguridad, y decía César que Emilio puso un mal ejemplo, Guanajuato, cuando hablas del tema de extorsiones, homicidios, inseguridad. Por supuesto, lo hago con toda intención, porque el contexto de violencia de Guanajuato es tremendo, y la policía de Celaya, incluso acá ahora va a gobernar Morena, pero la policía de Celaya una policía municipal hace más detenciones que la Guardia Nacional. Y son los más asesinados del país. Hace menos de 2,500 presentaciones, y eso que ya ha ido mejorando. La verdad de las cosas es que la voz principal de la Guardia Nacional ha sido la contención de los migrantes, cosa que México está haciendo el trabajo sucio de Estados Unidos. No refleja la apuesta que quisimos, y me parece muy peligroso no solo esta insistencia de ser una corporación militar que traiciona lo que dice la Constitución y el pacto que establecimos como pacto de Estado, porque fue el primer acuerdo que llegamos como Senado. Me refiero a las discusiones de enero del 19, sino que en realidad esta lógica de dar una enorme presencia a las Fuerzas Armadas, no solo en seguridad, hay 15 estados que tienen mandos militares, las corporaciones de seguridad, sino la presencia en prácticamente la vida pública, ahora controlando el internet, repartiendo medicamentos, administrando obras. Es más, cabría preguntarse cuándo como país quisimos que las Fuerzas Armadas tuvieran empresas. Hay anuncios de la Secretaría de Marina Armada de México promoviendo empresas de clase mundial.
¿Cuándo como pacto social quisimos que eso pasara? Y hay un correlato muy peligroso. Eso pasó en América Latina y hay que poner ojo porque los golpes de Estado derivaron en que hubiera élites empresariales militares. Eso ya está pasando en México. César. Hay enorme corrupción, enorme opacidad. Bueno, yo creo que es parte de una reflexión que nos tenemos que hacer como sociedad, pero ¿quién dijo? O sea, a ver, en el anterior régimen, ¿para qué se usaba el ejército? Para reprimir. En este régimen, ¿para qué se usa el ejército? Pues para colaborar con la sociedad. ¿Quién dijo que una de las secretarías más importantes de este país, que tiene más elementos, que tiene más recursos del Estado, no puede ayudar a servirle a la sociedad? ¿Con empresas? No sé, pregunto. Bueno, pues, ¿y por qué no? Si lo están haciendo bien, ¿por qué no? Como cualquier empresa pública, pues se tiene que hacer una evaluación, como cualquier empresa pública, se tiene que ver si está funcionando o no. Pero per se, decir, no se puede. Entonces, ¿qué? ¿Queremos que regresemos a lo anterior? ¿A que el ejército se utilice para reprimir? Tampoco, no. Ni uno ni otro. Entonces, ¿pero por qué no? Es una reflexión que se tiene que hacer como sociedad. Las utilidades que están generando estas empresas no son de utilidad pública, decidieron darle parte de la renta nacional a las Fuerzas Armadas. Hoy, las Fuerzas Armadas en su conjunto son el segundo presupuesto público más importante solo después de educación. Pregunta, ¿y por qué es más importante que salud? Pero César dice, ¿y por qué no? Mira, porque esencialmente el manejo del recurso público tiene utilidad pública y las Fuerzas Armadas me parece que no es el caso. Yo invertiría en salud, sí son, pero lo que me refiero es por qué solo para las Fuerzas Armadas. ¿Por qué la liquidación, jubilación de las Fuerzas Armadas es más importante que la de un maestro? O sea, se reinvierte. ¿Por qué la jubilación de un soldado es más importante que la de un médico? Déjame escuchar a César. Eso es lo que está pasando, César. Se quedan con esos recursos. Déjame escuchar a César. Dentro de las reformas que se están discutiendo ahorita y que se van a discutir en la próxima legislatura, justamente vienen pensiones justas para maestros, para doctores, para enfermeras, también para personas, para policías y también para personas del ejército. Eso no es cierto, que se le dé más importancia a las jubilaciones de un soldado que a la jubilación de un médico o de un maestro. Eso no es cierto. Contestando tu pregunta, no es cierto. La ganancia de las empresas que se han hecho para los militares son para sus fondos de retiro, César. No. Eso, bueno, eso dijo el presidente César, no lo dije yo. Bueno, a ver, César, primero no hay ganancias y segundo, eso es cierto, no hay ganancias. Tenemos un déficit extraordinario. Son públicas. O sea, no hay ganancias, estamos hablando de Dos Bocas, aeropuertos y todo lo que están haciendo de obra pública, incluido mantenimiento de carreteras. Todavía no hay ganancias. Entonces, cuando se tengan ganancias, ¿qué va a pasar con ese dinero, César? Para las arcas públicas, para las arcas públicas. Son para el ejército, son para sus jubilaciones. No. Bueno, es que eso dijo el presidente César. Entonces, ¿a dónde van? A las arcas públicas, pues a la Secretaría de Hacienda, como todo ingreso público, como los ingresos públicos que nos llegan de Pemex, que nos llegan de CFE, de todos los ingresos públicos llegan a la Secretaría de Hacienda y se reparte en el presupuesto federal, que a los estados, a los municipios y a todas las entidades públicas, obras públicas, programas sociales, etcétera. Entonces, la izquierda dice, está bien la participación del ejército en este y otros rubros en este momento. La participación pública, o sea, no necesariamente también todo lo tiene que controlar el ejército. Yo tampoco diría, ese es el esquema que forzosamente se tiene que llevar a cabo. Ahora, lo importante también es entender a los niveles de corrupción que llegamos, y cuando se llegan a esos niveles de corrupción en el Estado mexicano, pues se tienen que modificar cosas. El presidente dijo, lo quiero modificar así. Bueno, se tiene que evaluar qué funcionó, qué no funcionó de eso, qué tenemos que seguir en ese camino y qué tendríamos que cambiar en la próxima etapa, en la segunda etapa de la cuarta transformación y en la tercera y en la cuarta. Va a haber tercera y cuarta etapa de la cuarta transformación y quinta probablemente y sexta y séptima y entre peor siga la oposición, pues habrá más etapas de la transformación. Oye, desaparecida la oposición, eso es cierto, perdón. Entre más elecciones de Estado, sí. O sea, yo lo que pero diría, mira, post-elección. Sí, y eso fíjate que es muy importante por eso discutir modelo de la militarización. ¿Sí van por partido o no en el Frente Cívico? Te pongo el ejemplo. Cuando fueron los ascensos al ejército revisamos las currícula. Un general mandó a comprar 200 millones de pesos de colchones para la inundación en Tabasco en una juguetería en Puebla. ¿No? Por ejemplo, esos datos yo los di en el pleno.
O sea, por eso se requiere tener mecanismos de control, de transparencia. Y lo que está pasando... Los organismos autónomos importan. Claro que sí, están abusando del concepto de seguridad nacional hasta para esas cosas. Y no hay transparencia, no hay rendición de cuentas, hay absoluta discrecionalidad del gasto. Si van a poner a las Fuerzas Armadas a hacer carreteras, como obras y como empresas, tienen que poner las reglas de control de la administración pública, no de la seguridad nacional. Y eso es un exceso y eso es un abuso, César. Bueno, otra vez, Emilio... No defiendo el pasado, ni me gusta el pasado. Quiere que regresemos a ese pasado donde César, pasaba un asunto, una emergencia y entraba un fondo que no llegaban los apoyos a la gente. Hoy llegan a los apoyos a la gente. Y si se encontraron colchones donde se encontraron, lo importante es que los colchones se hayan comprado a un precio justo y que hayan llegado a la población afectada. Es que no puede ser la corrupción del pasado ni la del presente. ¿Y a cuántos se compraron? Y si no puede ser la corrupción del pasado ni del presente. ¿Y los colchones de la juguetería sí llegaron o no? Pues no se sabe, porque no hay rendición de cuentas. No se sabe. Es que, claro que no, porque todo está bajo el manto de la opacidad. Y regreso al tema de la seguridad. Ese es justo el problema. Lo que ha venido sucediendo es que cada vez hay menos información pública, menos rendición de cuentas. Bien. E incluso cuando tú ves y comparas los números que se presentan en la mañanera, claramente hay un maquilleo. Te puedo dar los datos para que lo discutamos, pero el tema sustantivo es la estrategia de seguridad utilizando a la Guardia Nacional y Ejército, no ha funcionado. Voy a cerrar con César, pero dime, ¿van por el partido Frente Cívico Nacional? ¿Partido político? Vamos a intentarlo. ¿Cuándo empieza el trámite? Eso empieza en enero. En noviembre tendremos una reunión nacional para ver qué ruta seguimos. ¿Y lo van a empezar a formar en noviembre para registrarlo en enero? El proceso electoral, digamos, si la ley no cambia, formalmente ese proceso empezaría en enero del año que viene. ¿Cómo se va a llamar? No sabemos todavía, estamos en discusión. Ajá. Justo. Bueno, César. Échale, aplíquese. Ibas a hacerle una buena pregunta. Una buena pregunta. Dale. No, tú. A ver, venga. Dame chance de tomar tu silla. No, tú. Adelante. ¿Yo qué? A ver, es que se me fue porque estar pensando aquí en que no me van a meter un gol. ¿Cuál pregunta? Qué buenas cosas veía yo. La buena pregunta, sí, pero déjenme se les pregunto ahora que regresemos porque me quedan 47 minutos. Segundos, digo, pensé que respecto al partido. ¿Quieres cerrar 40 segundos respecto a la seguridad en este sexenio? La seguridad es un pendiente que se tiene que seguir avanzando, que se tiene que seguir mejorando, lo sabemos, insisto, la sociedad lo sabe, la Cuarta Transformación lo sabe, la presidenta electa lo sabe, y vamos a seguir caminando, pero sobre ese camino de mejorar las condiciones de vida de los mexicanos, seguir atendiendo las causas a los jóvenes y seguir depurando las corporaciones policíacas. Bueno, vamos al corte y al regresar la pregunta misteriosa que ya me recordó César Cravioto para Emilio Álvarez y Casa. Ya me dio más tiempo para pensar. Es 9 de la mañana, cerramos con Emilio Álvarez y Casa y César Cravioto para dejar sobre la mesa una propuesta para la siguiente ocasión que nos veamos. Tú me dices, seguridad el máximo pendiente del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sí. No el único, entre varios. Dame 2 aciertos de este gobierno que tú aplaudirías y acompañarías. La primera, que me parece la más significativa, es la política salarial. El aumento del salario. El aumento del salario, una parte importante de eso no depende del gobierno, pero sin duda el liderazgo del gobierno en esa materia ha sido fundamental. Empezó en la última parte del gobierno de Peña, pero el empuje que dio este gobierno sobre ese particular creo que ha sido uno de los logros como país más importantes, porque si el gobierno decide empujar eso, y creo que ahí hay que hacerle justicia a Coparmex y también a la Acción Ciudadana frente a la pobreza, el resultante como país es muy bueno. La verdad que los trabajadores y las trabajadoras tengan mejores salarios, creo que es probablemente el logro más significativo. ¿Una más? Y en ese correlato me parece muy importante el esfuerzo que se ha hecho recaudatorio para la gente que no paga impuestos, sobre todo las grandes empresas. Sí me parece que había un trato absolutamente inequitativo, de privilegio para grandes empresarios que estaban cercanos a los gobiernos, y me parece que eso ayuda a la justicia redistributiva. Creo que todavía tenemos muchos pendientes, porque los grandes millonarios de este país, todos incrementaron notablemente su fortuna en este gobierno. Te estoy forzando, te dije 2, ¿tienes alguno más que me des Sí, por yo ahí? Creo que también avanzamos en algunas cosas de democracia social, por ejemplo, temas de paridad, tema con los afrodescendientes que no teníamos pendientes, o cosas aquellas que tienen que ver en ley de derechos con programas sociales, eso me parece bien.
no acompaño la manera en que se implementan, pero como concepto de derechos lo acompaño. Bien. Yo creo que esas cosas como país nos ayudan, nos benefician con independencia. Muchas cosas, de hecho yo sacaba cuentas, el 23% de mis votaciones fueron en contra o abstención. Eso quiere decir que 77 fueron a favor. Hubo muchas cosas que yo acompañé, otras no. Muy bien, ¿no? 77%. Pero, bueno, pues ahí están algunos positivos que reconoce la oposición. ¿Le reconoces algunos positivos a la oposición? En esta etapa, yo sinceramente, bueno, creo que ha habido una conducción democrática y eso es bueno. O sea, no hemos llegado a niveles de otros países donde la oposición se resiste o genera condiciones de ingobernabilidad. Aquí, aunque el debate ha sido duro, aunque han dicho muchas mentiras, en estos 6 años todo ha sido dentro del marco democrático. El que, por ejemplo, estén organizando un nuevo partido, pues, qué bueno, porque de eso se trata, de tener distintas alternativas democráticas. Eso le ayuda al país. Hay personajes con los que se toman fotos, que, pues, allá ellos, pero... ¿Como quién? Pues como la foto que vimos de ¿quién estaba ahí? ¿Cabeza de Vaca? Cabeza de Vaca. ¿Quién más? Creo que Aureoles y Javier Lozano. ¿Y con quién? ¿Cuál es esa foto? A ver, ¿estaba quién? Según yo, Aureoles y Cabeza de Vaca. No lo sé con honestidad, pero estamos refiriendo una conversación de quiénes suman o no suman para el nuevo partido. Entonces César me da amables, y voy a decirlo, a reconocerlo así, no es ironía. No, en serio. Asesoría. Mira, aquí sale Guadalupe Acosta Naranjo, Cabeza de Vaca y Javier Lozano. Entonces, bueno, cada quien decide a quién sumar, pero está bien que haya esas conducciones que digan, bueno, o sea, el positivo es de un movimiento que hicimos, el resultado. De un movimiento que hicimos, ahora vamos a hacer un partido político, vamos a luchar por ello, pues qué bueno que se conducen por estos cauces democráticos. Bueno. Que mientan un poquito menos, eso les ayudaría bien, y que fíjate, si hubieran dicho eso, lo que ahorita estamos diciendo 2 meses después de la elección, les hubiera ido mejor. Que hubieran dicho, a ver, esto no nos gusta de la 4T, y esto está bien, pero no lo dijeron. Parecía que el país era negro. El país era todo negro, y el resultado pues fue negro para ellos, porque se equivocaron. Si ellos dan ese paso para la siguiente etapa de la transformación, les va a ir un poco mejor. Oye, y para la tercera y la cuarta y la quinta y la sexta etapa, entre estos piso 3 está su candidato próximo, Javier Lozano, Cabeza de Vaca, tan rápido. No creo. Y además, digamos, las relaciones políticas son de muy amplio espectro. Yo sí creo que con independencia de eso, un esfuerzo de sociedad civil muy amplio es lo necesario. Y sí creo que hay crisis en los sistemas de representación, Morena incluido. O sea, yo creo que los partidos tienen en México unos liderazgos que parecen dueños.